Buenas tardes a todos. ¿Qué tal están? Hoy tenemos una invitada especial que tiene muchas cosas que contarnos. Una mujer de mi generación que tiene una historia muy interesante. María José Llorca. La vamos a invitar ahora mismo. Te he detectado y vamos a buscarte. Aquí la tenemos. Llorca. Estamos esperando que entre live. Conectando. Y te tenemos en línea. María José, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo Muy bien, ¿y estás? tú? Todo muy Muy bien. bien, ¿Eh? todo ¿Eh? muy bien. Aquí estamos, Sí, puntuales, ¿eh? siempre, siempre. La televisión lo exige, la publicidad y eso, ya sabes. Hay que ser Sí, puntual. además de verdad. Pues ¿Cómo nada, estás encantada pasando? de estar aquí. Bien, Encantada de bien. estar aquí contigo y muchísimas gracias por hacer esto que haces por todo el tenis español y por acordarte de las viejas glorias y de las que de alguna Y manera hemos estado aquí. aquí no hay viejas glorias, aquí hay jóvenes rockeros. Creo que somos además de la misma Del edad, 70, Gonzalo. del 70, del Exacto, 70. exacto, sí es verdad. Lo, lo que pasa que tú eras muy buena y yo era muy malo y yo no estábamos en el No. mismo. Qué va, qué va, qué va. Tú siempre has sido un referente para todos y ahora como entrenador y por tu trayectoria deportiva eres un referente para todos. Gracias, muchas gracias. Antes de empezar, tengo dos preguntas. Una, ¿con quién estoy Mm. hablando? ¿Con una tenista o con una padelera? Con una tenista, sin Con una ninguna tenista. duda, sin Digo, ninguna duda. Sin ninguna duda, sí que es verdad que bueno, por circunstancias, cuando yo dejé de jugar al tenis con 23 años, tuve mi primera escuela, estuve haciendo mis cosas. Recuerdo que monté una primera escuela con Mario Kempes, ¿te acuerdas de Mario Kempes, el futbolista? ¿Sí? Y sí, aquí en Valencia había unas instalaciones, él montó la escuela de fútbol y monté mi escuela de tenis y estuve ahí muchos años. Muy bien. Había hecho había viajado con jugadoras justo al dejar de jugar, pero bueno, al final era exactamente lo mismo que venía haciendo durante muchísimos años y bueno, pensé que era un momento de quedarme un poco más con mi familia en casa. Monté mi primera escuela allí al lado de Mario, que fue unos años muy bonitos y, y me acuerdo que fue todo muy rápido. Me acuerdo que llegó el padre a Valencia, yo no sabía ni lo que era eso y te vas a acordar de mucha gente. Me llamó Araceli Montero, ¿te acuerdas de Araceli? Claro, sí, de Madrid, claro. Araceli y Ciar, que ellas estaban jugando el circuito profesional de tenis y venían a un concierto a Valencia. Me llamaron, oye, Marejo, que vamos a ir para allá, ¿te vienes a concierto? Y, pues fenomenal, hacía tiempo que no nos veíamos. Y me acuerdo, me dijeron, oye, ¿tú por qué no juegas a esto? Y yo, "Pero no he jugado en mi vida, no sé ni lo que es. Tal. Había unas pistas en el K7 que yo nunca había ido. Sí, Y bueno, entonces me dijeron, mira, está Carolina Navarro y Pablo Eraguibel, que están aquí en Benicàssim entrenando y a veces les falta gente para jugar. Y yo, pues sí, si es que no sé jugar, total, que al final fui un fin de semana a jugar con ellas, yo pegaba lista por claro. arriba, así jugaba igual que al tenis y Sí. bueno, y de alguna manera me acogieron y bueno, y estuve entrando un tiempo con ellas, empecé a jugar, fue ese primer año. Eh, ellas me buscaron una pareja el primer torneo, que además fue muy gracioso porque me llevaron en su coche, llegamos allí, nos tocó primera ronda juntas y en 25 minutos me sacaron de la pista, no me tiraron ni una pelota. Entonces entendí lo que era, para él no toqué ni una y aún están riéndose de mí. Y bueno, por suerte ese año jugué luego con Beatriz Pellón, que la conoces Sí, también, Betona, sí, sí. una gran persona. Y al tercer torneo me dijo, mira tía, yo contigo no puedo jugar muy rápido, sigue jugando a tenis y no podemos jugar. Total, que se acabó ahí la historia y justo Carolina y Paula me buscaron una compañera argentina y acabé ese año jugando y acabé haciéndolo bien, estuve en la selección y tal y tuve la gran suerte que me llamó ese fin de año, me llamó María Silvela, que era bueno, estaba entre las cinco mejores, cuatro mejores del mundo en ese momento y Mm. ya jugué 5 años con ella y sí que es verdad que los siguientes 4 años fuimos la segunda pareja del mundo y nos fue muy bien. Pero fue, ya te digo, fue así una cosa de que me llamaron para un concierto, empecé a jugar, al final tenías que aprender un poquito los rebotes y las bandejas y fue una Bueno, época de 5 años en mi vida que lo dediqué a eso. Sí que es verdad que luego he tenido trabajo de eso, pero siempre que puedo y lo he hecho
pues mira, desde hace 4 años tenía muchísimo trabajo de pádel y dije, esto no es lo que quiero. Estuve, en ese momento me fui con Emilio Soria a la Masía, que sé que la Sí, inaugurasteis vosotros. Dejé sí. todo mi trabajo por la mañana, ganaba la tercera parte, pero no me importaba nada y ya me volví a meter un poquito más en el tenis, que realmente es lo que me gusta. Pues te digo que al final el pádel ha sido una cosa que ha estado en mi vida, Bueno, que me ha ido bien y bueno, y es un apartado más que al final, pues bueno, al final somos el conjunto de todo lo que hemos hecho en nuestra vida pero vamos, sí que es verdad que no he vuelto a jugar un partido de pádel en mi vida desde que dejé de jugar y cada domingo que puedo voy a jugar al tenis. muy bien, ya llegaremos a esa etapa tuya, que llegar a dos del mundo de algo no es fácil, o a uno del mundo de algo no es fácil. Y la segunda pregunta es, creo que ¿por qué te llaman pajarito? Pues esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, supongo que de pequeña era muy delgada Mm. y alguien me empezó a llamar así. Luis Buguera me Uy, llamaba Pagalet. De hecho, ahora cuando hoy mismo me manda un mensaje de Luis o Jordi, me hace mucha gracia cuando hablo con él, y Pagalet, ¿cómo estás? ¿Sabes? Pero ahora realmente no me llama más gente. Creo que era porque era muy delgada de pequeña. pues yo siempre bueno, nosotros no coincidimos mucho en esa época cuando teníamos 20 años, pero yo Sí. siempre, vida, pajarito, pajarito, pajarito. Digo, te lo tengo que Sí, preguntar. sí, sí, sí. De hecho, en el mundo del tenis todo el mundo me llama pajarito. Es verdad, antes de ayer, me llamó Ana Almansa por otro tema y hay un momento en la conversación que me dice, pero a ver, ¿cómo te llamo? Pajarito, es que no me sale María José. Digo, claro, llámame pajarito, no hay ningún problema. Pero eso, por Bueno, eso fue. bueno, María José, tú como tú eres valenciana, ¿no? Porque hay mucha gente Sí, que acercarte un poco a la gente que no te conozca. Tú eres valenciana, ¿no? sí, nací en Valencia, viví un tiempo en Barcelona cuando entrenaba allí, pero sigo viviendo en Valencia y mi familia está aquí. ¿Y cómo te inicias en el tenis? ¿Cuál es tu club? ¿Cómo te inicias? Cuéntanos un poco tus Pues inicios. mira, te cuento, cuando yo tenía 9 años, nosotros teníamos un chalet donde íbamos a veranear la familia en verano y había unas pistas de frontón y mi padre jugaba siempre al frontón. Y yo recuerdo desde pequeña, cuando tenía 8 o 9 años, que ellos jugaban los sábados y los viernes y yo me pasaba 3 horas mirándolos hasta que paraban a beber, cogía la raqueta de mi padre que pesaba más que yo y me ponía a pegarle a una pared todo el tiempo. Entonces recuerdo que a los 10 años o así ese verano, un O sea, vecino perdón un nos... momento, tú no Sí, tocas una raqueta de tenis hasta que tienes 9 años. hasta los 10. Hasta los Hasta 10. los 10 años. Sí, porque Vale. jugaba al frontón con la de mi padre, que era una raqueta de esas de aluminio de frontón entonces. Y, y bueno, ese verano mi vecino tenía una pista de tenis, daba algunas clases, que estaba también allí Vicente Sanz, que creo que lo conoceréis mucha gente de los Sí. que estáis aquí. Y me dijeron, oye, ¿por qué no empiezas y tal? Y probé, me gustó y tuve la suerte que mi tío, que murió hace unos años, era socio del Club Español de Tenis Mm, y todo el tiempo le decía a mi padre, pero esta niña la tienes que llevar a hacer deporte porque es que le encanta. Y entré en el mm. español con 10 años y medio. Y ahí fue todo rápido, empecé allí, tuve la suerte de que había un gran equipo, estaba José Luis Fliquete, estaba Chimo Alamán. Enseguida me Mm. cogieron en la escuela, estuve ese año entrenando, el primer año que entrenaba por la tarde. Al año siguiente, ya con 12 años, recuerdo que hicieron como un grupo especial que estaba, seguro que conoces a Luis Sanchís, estaba José Luis Sí, Aparici, y sí. entrenábamos los tres todos los mediodías con él. Entonces recuerdo que mi madre me sacaba del colegio, íbamos a mediodía, me cambiaba en el coche, entraba en 1 hora y media, volvía con un bocadillo a clase y por la tarde Sí. volvíamos a entrenar a la escuela. Y así estuve esos años hasta el 83, y ahí sí que es verdad que en ese año y medio fue todo muy rápido. Recuerdo Mm. que gané el Sport Goofy la final a Arantxa Sánchez, O sea, fui... que tú eh, perdón, en 3 años, así ibas, ¿no? En 3 años, bueno, fue de menos coger una porque fue, ¿sabes? No sin sé, buscarlo, sin llámalo buscarlo. sin buscarlo. Ya te digo, empecé 10 y medio y a los 12 gané la final del Sport Goofy. Luego también ya era campeona absoluta regional y en esa época había gente, quiero decir que no Mm. tenía una habilidad por lo que fuera cuando era pequeña pues te puedo decir, estaba Elena Guerra, estaban las Janone que habían sido campeonas de España,
estaba en Mm. la Surdiñaga, que todas jugaban bien, o Sí. sea, son Soles Hurtado, no me quiero Conserjes, olvidar de nadie, pero había gente. era buenas Y generaciones, a todas jugaron bien, sí, todas. sí, Mm. sí, y ahí fue rápido y en el 83 ya era la campeona absoluta de la comunidad y estaba ya jugando, empezaba a jugar algo a nivel de previas y tal. Muy bien. Y ahí sigues en el español. Todo ese proceso sigues en el español. Ahí estoy en el español hasta el 83. En ese año recuerdo que me llamó a mis padres Luis Bruguera Luis. y bueno, Luis, y entonces les ofreció la posibilidad de ir a entrenar con la Barcelona. Y recuerdo como si fuera ahora mis padres en una habitación en el comedor diciéndome qué quería hacer, mi madre llorando. Eh, y bueno, esas decisiones que tomas en la vida y para mí había sido muy rápido, era como juego, no era nada complicado, o sea, no pensaba que iba a pasar mal ni nada y nada, y decidí irme a Barcelona. También tengo que decir, y bueno, y creo que no se sabe, pero creo que para mí fue muy importante. Luis no solo me invitó a trabajar con él, sino que me invitó a vivir en su casa un año y medio. Sí, Ah, sí. sí, estuve hasta los 14 y medio o así viviendo con Luis, con Silvia y con Sergio. Pues el Entonces otro día, eso, perdona que te corte, el otro día estuvimos con Luis. ¿Qué tal sí, Luis? ¿Qué tal Luis? Luis es buah. un terremoto, ¿no? Luis. Luis, tendremos tiempo para hablar de él, pero Luis es un tío con un carisma impresionante, es muy buena Sí, gente, ¿no? quiero decir, por mí no creo que nadie haya hecho algo más importante que meterme en su casa y a una niña con apenas 13 años que sale de su casa, que se mete En el año 83, no en el año Es 2012. claro, es que no Estamos tiene nada hablando que del año ver, Gonzalo, no tiene 83. nada que ver. En aquel momento no había ninguna estructura. Sí que recuerdo en Valencia estaba la escuela del club, luego pasabas a una regional, que había muy buenos entrenadores. Estaba Pancho, que ya lo conocía, y había muy buena gente aquí también. Yo creo que las escuelas de antes aquí diría que quizá un poco mejores que ahora. No tengo nada que decir con las de ahora, pero creo que sí que en aquel momento salió mucha gente. Mm. Entonces, bueno, fue una decisión importante, me fui a Barcelona. Luis, ya te digo, para mí es como un padre, me acogieron en su casa, he vivido, he vivido momentos muy entrañables, he vivido lo que es la relación de Sergio con su padre, he Y vivía vivido, con Sergio. Sergio estaba ahí claro, vivía con Sergio, claro, vivía con Sergio. Sergio tenía 11 años y de hecho Sergio tenía 11 años, ¿no? Claro. cuando yo voy allí, recuerdo en ese momento Luis entrenaba a Juan Aguilera, que era el mejor que tenía. De hecho, me acuerdo, fuimos a Barcelona, mis padres me dejaron con la maleta, me dijo, vente al Salud, comimos con él, me dejaron la maleta y en eso apareció Juan, que iban a entrenar a las 4:30, entrenaban allí en el Salud. Acabó Juan y entré a entrenar yo con él y ya me quedé allí con él. Y estaba Juan Aguilera, estaba Jordi Bardou, estaba Jordi Luna. Arrese y Fernando Luna. Estaban ahí los cuatro de chicos mayores. Mm. Estaba Sergi de pequeños, estaba yo de pequeña, no me quiero olvidar de nadie, estaba Dani del Barco Dani del Barco. y Me ha Dani del saludado Barco, Dani del sí, Barco. Dani del Barco, Jordi Llucià y alguno más, pero éramos muy poquitos, era un grupo, éramos como los cuatro mayores, los cuatro pequeños. Mm. Con el tiempo se incorporó Michel Garz, que estuvo Michel un Sarr, poquito, Michel Sarr, Michel Garz, que estuvo un poquito de Sarr. tiempo con nosotros y, y esa época la recuerdo con mucho cariño. De hecho, yo creo que todo lo que he aprendido, la base del tenis y los valores y muchas cosas que aprendí, las aprendí en casa de Luis. Es un tío especial, te voy a contar en esta conversación muchas anécdotas, pero es un tío que tiene un carisma que, ¿sabes? Yo Claro. realmente no creo que entonces estuviera nadie tan preparado como están ahora, nadie hablaba de creencias, ni gestión emocional, ni visualización, ni nada, pero Luis te decía, María José por ahí, está, Y María José por ahí. y María José iba por ahí. Es más, te voy a decir una cosa, hace 4 meses o así me llamó una jugadora, una niña que tiene como 16 años de la India que quería entrenar conmigo, que quería que fuera su coach personal. Y en esa conversación con el padre le dije, bueno, dime qué ha estado haciendo y tal. Hemos estado con Bruguera varios años, tal, me cuenta toda la historia, me ofrecen una pasta encima de la mesa y yo le digo, muy bien, no te preocupes, 2 días te contesto. Cogí el teléfono, llamé a Luis y me dijo, María José, una tía majísima, una tía buenísima, súper curranta, tiene posibilidades, pero el padre es imposible. O sea, no vas a poder, ha cambiado 5 Como buen veces.
como buen indio, como buen Como buen indio, indio, como como buen buen indio. indio. Y sí, te juro por Dios, le dije a los días le llamaba, lo pensé, me dijo José Luis, colgué el teléfono, le llamé, le dije, mira, lo siento, pero tengo otras cosas. No me preguntes por qué. Luis me dijo, olvídate, ya está, no. Y Y sigue siendo así. una pregunta, en ese grupo de Aguilera, Luna, Arrese Bardou, y Bardou, ¿tú y recuerdas Bardou, que se fallase alguna bola? no se fallaba ¿Tú ni una. recuerdas, tú recuerdas si se No falla alguna fallabas ni bola ahí? una. Luis se te comía, Luis se te comía. Que yo recuerdo mucho esos 2 años cuando entrenábamos en unas pistas en Castelldefels, hacíamos el físico. Recuerdo que Arrese me recogía, Luis vivía por Mitre y tal, y Sí, me recogía en el cruce de Mitre-Valmes, me recogía Jordi Arrosi todas las mañanas. Íbamos allí a entrenar y recuerdo eh, que Luis era puro control, o sea, no había opción, no podías fallar. podía ser. Te hablaba de control de dónde tirar las pelotas, control técnico, control del equilibrio, la cabeza arriba, los hombros, eh, todo el control del juego, las distancias, las situaciones de cómo cambiar la situación al ataque, ¿sabes? Al final te daba un bagaje es que era un libro abierto, ¿sabes? No, Sí. era. Y él tenía algo que te decía para adelante y ibas para adelante. No creo que. Y aparte era muy bueno porque él estaba jugando, yo qué sé, uno de los chavales jóvenes, y yo lo Sí. recuerdo en la valla, cabrón, corre que te mato, ¿sabes? Y Sí. a mí me hablaba diferente, a Sergi le hablaba diferente, sabía cómo tenía que hacer Sabía con cada tocar jugador, cuándo, dónde, cómo. y lo hacía con cada jugador diferente, y eso te daba una confianza con él que, que era increíble, ¿sabes? Era un tío súper pasional, ¿sabes? No era un. Recuerdo, tengo imágenes de él por la noche, acabamos de cenar. Y lo típico, te comes un poquito de dulce o algo. Él iba a la nevera, cogía la leche, ¿sabes? La leche esta condensada, y se pegaba Sí. un chorro directamente, ¿sabes? Es así, él es así. Pero sí que tiene una cosa que cuando estás con él, tú sabes que está al 100% contigo. Tengo una cosa que está bien contarla, porque recuerdo Sí, sí, en el 87. sí. Yo jugué mi segunda final del Campeonato de España absoluto, que en esa ocasión Ujú. perdí con Arantxa. Acabé mi partido y jugó Luna, que había jugado por la mañana porque había llovido, no sé qué, jugó la final contra Sergio Casal. Se complicó el Sí. partido, yo acabé de ducharme, él me estaba guardando un sitio al lado de él, y recuerdo que creo que van a 3 sets y pasa un momento Fernando por delante de nosotros y dice, Luis, tengo molta fam. Y Luis, tengo mucha hambre. Sí, Entonces, sí. Luis hace así, se gira, y había una mujer detrás comiéndose un bocata así, se da la Sí. vuelta, se lo quita y Toma. se lo da. Y la señora, ¿sabes? Miraba, y yo ya entonces fui, señora, ahora voy y le compro uno, ¿sabes? Pero él era así, no pensaba, él pensaba su jugador lo que necesitaba, y le Y punto. importaba, ¿sabes? Le quitó el bocata directamente al otro, directamente. Hoy igual te meten una denuncia, por eso. Sí, sí, pero al final él era así, funcionaba así. Tenían una relación de mucho respeto entre Sergio y él. Y la verdad es que tuve muchísima suerte de que esos 2 años estuve viviendo en su casa hasta que él abrió la academia, y ya entonces me fui a dormir a la academia. Pero ahí ya estás tú, estamos hablando que tú tienes 15, 16 años, ¿no? Más o menos. Sí, Pero sí. tú ya con 15, 16 años, ya estoy viendo aquí un poco tus datos, tú ya estás arriba, ¿no? Tú ya estás bastante alta, ¿no? Sí, bueno, yo me Sí, voy eso con 13, 14 años. Esos años recuerdo que viajaba sola porque evidentemente Luis tenía que viajar con los chicos, era la única chica que estaba entrando con ellos, y viajaba sola. Recuerdo que los 14 los cumplí en Brasil, había un circuito pero un se momento, tú jugaba. te fuiste sola a Brasil con 14 años. No, ahí me junté con, te vas a acordar, Georgina Maresma. Claro, claro, Georgina, claro. y creo que estaba Margarita. Al final yo era la pequeña, viajaban muy poquitas jugadoras en ese momento en España. Creo que te puedo decir 6 o 7 nombres más. Estaba Rosa Bielsa, estaba La Souto, estaba
bueno, no me quiero, había gente que viajaba, Begoña Araña, que, toda esa gente viajaba, había algunos torneos, 2 o 3 torneos en España que empezaron a ver de $10.000, que fue cuando la gente empezó a viajar. En ese momento, con 14, yo me acuerdo que estaba allí porque los cumplí allí en Sao Paulo. Y en ese año de 13-14, bueno, seguí jugando estas previas de torneos de $10.000. Ese año eh, gané perdí la final del Manuel Alonso con Arantxa, iba un set arriba y en el tiebreak tenía una alergia al sol muy grande y se me hincharon los ojos y me retiré. Y, Mm. y con eso, ya pasó a los 15 y todo ese año empiezo a jugar, compaginamos las previas de los torneos de 10.000 con todo el circuito junior. Ahí en Mm. junior me fue más o menos, habíamos ganado la Continental Cup, un año hice cuartos en Roland Garros, había hecho semis en dobles y sí que a nivel, durante esos años tenía un buen nivel, un buen nivel. Hasta esa edad, Conchita estaba empezando a jugar, aún no había pegado el gran salto, pero vamos, ya era una jugadora que la veías Ya. que era de otra galaxia. Y bueno, ahí seguí allí, llegué a los 16 años. Ahí ya había jugado, estaba alrededor de la 300, O sea, 280. entonces, perdona que te corte, tú has sido precoz en el tenis, tú has jugado muy bien Sí, desde muy pequeñita, ¿no? Porque con sí, 13 añitos jugar ITF sub-18 es impensable hoy, sí, pero es muy sí, precoz. sí. Eran otros tiempos y al final yo creo que bueno, debe ser mi sino porque luego en el pádel hice lo mismo y lo hago bien al principio y luego se acaba, ¿sabes? El que tiene talento, no No, se puede hacer pero nada. me dura poco, pero bueno, sí, sí, fue muy rápido. De hecho, yo siempre lo cuento. Al final, yo todos esos años que a veces yo lo hablo con amigos, ahora con la edad hablamos con la gente y dices, hostia, pero tú no, claro, no teníamos ninguna infancia. Yo me fui allí con 13 años. En esos años yo recuerdo, entrenábamos 6, 7 horas al día. Y recuerdo los 2 primeros años, cuando éramos este grupo pequeño, hacíamos una pretemporada de 3 semanas en Bañolas con los remeros, con la selección de remo que hacíamos 7 horas de entrenamiento físico y de esas 7 horas solo había media hora que hacíamos saques y ahí estábamos el grupo este. Entonces, Luis era de trabajar muy duro, de estar muy bien físicamente, de tener mucho control y cada uno a su nivel pues lo desarrolló hasta donde pudo, pero sí que esas bases no las dio él. Y estamos hablando año 85, año 86. Ahí, 86. cómo estaba el tenis femenino? La estructura de torneos en España para el tenis femenino. ¿Cómo era todo Pues ese texto? justo esos años, en el 85-86, empiezan a haber algún torneo de 10.000. Empieza a haber algún torneo de 10.000 y había un torneo, el de Madrid, que era de 50.000. No había nada No había más. más. Entonces, no En había hombres sí más. que había, en hombres sí que habían los Sí, satélites, más o menos sí exacto. Sí, que en chicas no. funcionaba. En chicas no lo teníamos. Al final era complicado porque claro, yo con 16 años sí que es verdad bueno, evidentemente Luis pagaba yo una cantidad por entrenar. Hoy mismo llamé a mis padres porque realmente no lo sabía. Esta mañana he hablado con mis padres y le preguntado si realmente por estar en su casa le cobraban algo y nunca nos cobró nada. O sea que no tengo nada más que palabras de agradecimiento y esto es un dato que te da la calidad humana que tiene Luis. Mm. Pero esos entrenamientos recuerdo que los pagaban mis padres y con esto que te estoy haciendo, que iba haciendo poco a poco, yo tenía que pagarme todos mis viajes. En ese Todo. momento no tenía ningún entrenador para viajar, viajaba sola, pero era lo normal, ¿eh? Era normal. La única que era diferente era Arantxa, que desde pequeña viajaba con su madre y siempre viajábamos y ella siempre estaba allí con Arantxa y es la única que tuvo esa suerte. Cobertura. O sea, entonces, ese año, recuerdo 86, yo empecé, estaba como la 300, seguí jugando torneos de 10, ya entraba en algún 25 que hice bien. Ese fue el primer año que tuve la suerte de estar en la Copa Federación, en la selección española, estaba Pancho Alvariño de capitán, estaba Pancho, estaba Arantxa y estaba Ana Almansa. Además, Recuerdo, Ana Almansa, sí, recuerdo que fue una Copa Federación especial y me imagino que traerás a Pancho pronto y él os lo contará también, porque
Jugamos contra Indonesia. Recuerdo que gané a Yayu Basuki en mi partido de individual, que llegó hasta la 19, que una chica que jugaba bien y jugué bien ese partido. Luego nos tocó Estados Unidos. Y fue una experiencia buena, te cuento, porque, ¿sabes? Navratilova era checa, se emigró de su Sí. país y estuvo fuera en Estados Unidos mucho tiempo hasta que le dieron la nacionalidad, que no podía volver a su país. Estoy hablando cuando estaba el muro de Berlín. ¿Te acuerdas Sí, sí, claro, claro. entrábamos en Rusia, te cacheaban 20 veces, No, sí, era sí. todo, Sí, yo me acuerdo de era, Viajar claro, Juniors y ellos iban con un tío del gobierno y no podían claro, relacionarse con los demás y nada. exacto, exacto. Las rusas venían con un policía o con una Sí, persona que les cuidaba, con el entrenador y llevaban, nada, nosotros ahí íbamos Panchete, sí, sí. Panchete, Ana Almanza y Arantxa y bueno, la historia fue que nos tocó jugar contra Estados Unidos y era la primera vez que Navratilova volvía a su país, a Praga, a su ciudad, a Praga, jugando por Estados Unidos después de haberse escapado de su país. Imagínate cómo estaba la pista central, todo lo ¿Y que era. jugaste con ella? ¿Jugaste con ella? Yo jugué con Ebert. Arantxa jugaba de Cuidado, uno. tampoco es mala, tampoco es Cuidado, mala, cuidado, sí, tampoco es sí, fue mala. una experiencia muy buena. Recuerdo que ¿Cómo, jugaba, cómo jugaba Ever? ¿Cómo jugaba Ever ahí? ¿Cómo jugaba? ¿Qué sentías en sea, la pista? pues, ¿Cómo jugaba? pues, pues Ebert era un espectáculo, ¿sabes? Porque daba igual con donde se la pusieras. Ella siempre llegaba, se adelantaba, te cambiaba de dirección y te dabas cuenta, no me tiraban, no hubo ni, o sea, habría algún winner, me imagino, pero no es como el tenis de ahora, ¿sabes? No te arrollaba por fuerza en aquel momento, no, en ningún momento me arrolló, pero cada vez que pasábamos 4 o 5 bolas la tenía encima y de repente se había acabado el punto. Me caía del Claro. punto cada vez, no ¿Y qué podía. estamos hablando? Igual Ever estaba a la 3 del mundo o la 2 del mundo. No, estaba la dos. Estaba Navratilova de uno y ella de dos. Fueron No es mal los equipo, no, últimos. no era Nada. mal equipo ese, no era Y mal equipo. además estaba Pam Shriver, ¿te acuerdas? Que Hombre, fueron con Navratilova número uno muchos años. Y recuerdo esa noche antes del partido que nos reunió Pancho, el capitán, para, bueno, para dar la alineación. Y recuerdo que dijo, bueno, pues vamos a repetir equipo, va a jugar de una Arantxa, después va a jugar María José y jugarán ellas dos el doble. Me acuerdo, Ana, hostia, que le tengo muchísimo cariño, que es una tía estupenda. mm, Recuerdo que casi llorando decía, hostia, Pancho, es mi último año, me voy a retirar, no vamos a ganar, no vamos a de- ganar nada. déjame jugar, Déjame jugar, déjame déjame. jugar. Hostia. Y recuerdo que hostia, había un momento que hasta casi decía, hostia, Pancho, no vamos a ganar ni de coña, déjala jugar, ¿sabes? Pero bueno, Pancho Hombre, María José, poca moral ahí, ¿no? No vamos a ganar, poca moral ahí. hostia, era la uno, la dos, ¿sabes? Yo no. Sí que es verdad que Arantxa empezaba ya a jugar, ¿eh? Arantxa empezaba a jugar muy bien y estaba eso, la 200 y pico pero vamos, no teníamos nada que hacer. E incluso ya ella decía, bueno, es que si perdemos los individuales puedo jugar el doble y tal. Pero bueno, Pancho es el tío de los más profesionales que he conocido en mi vida. Bueno, seguramente tendremos mucho más tiempo para hablar de él. Ha sido un referente Sí. y hizo un trabajo fantástico. Al final jugamos contra ellas dos, nos metieron 6-1, 6-2 o algo así, o 6-2, 6-2, y perdimos, pero fue una experiencia muy buena. Y Y ese aparte mismo que año, estamos hablando, María José, que tú tienes 16 años sí, y hacía 4 eras una niña en el español y de repente te sí, metes con delante ahí, con Chris Ever en 4 años. claro, ¿Cómo claro, gestionas eso? sí. Ahí no había ni psicólogos ni hostias, ahí tú Claro, pero misma gestionarte, es lo ¿no? que te digo, ¿sabes? Yo creo, y siempre lo he pensado así, con el tiempo que te haces mayor, lo es. Todos esos años, tú estás, de repente empiezas a jugar al tenis porque tu tío te dice, vente a jugar al tenis, hay un señor en el club que se llama Flick que te dice, hostia, tú lo haces bien, vente que te quiero entrenar y tal. Y empieza a ir todo muy rápido. Me llama Luis, me voy para Barcelona, de repente me veo entrenando al lado de Juan Aguilera, que era el 7 del 8 Siete del mundo. del mundo, Y, ¿eh? claro, y va todo muy, muy rápido. Y ahí, ya te digo, eran entrenamientos súper duros, pero lo llevas bien, sigues para adelante y tal. Al final yo creo que esos años fueron muy buenos, no tuve ninguna duda. Es más, cuando llegas al final bueno, más mayor de tu carrera, que dices, hostia, recuerdo con 19 años que ya con muchas lesiones a punto de dejar, eh, que pensaba, hostia, es que no conozco a mi hermana, ¿sabes? Mi hermano no sé ni a qué colegio va ni lo que ha estudiado, ¿sabes? Porque no estaba nunca aquí.
claro. Y ahí sí que lo pasé mal y fue uno de los motivos por bueno, aparte de las lesiones y circunstancias que iremos viendo que me hicieron dejar, pero sí que te digo que en estos momentos iba todo rodado, estaba ahí, acabamos esa Copa Federación y ese mismo año, me acuerdo al final, se jugó el Campeonato de España en mi club, en el Español, y ese año lo gané yo. Muy bien. Eh, sí, o sea que con 16 años sí que fui campeona de España absoluta. Tuve un problema gordo el día anterior que tuve un problema en el tobillo que de hecho no sabíamos si iba a jugar la final. Me Mm. infiltraron 3 veces antes del partido y acabé un poco ahí esas decisiones que tienes que tomar en tu vida. Luis me dijo para adelante, me infiltré y bueno, sí que es verdad que al final de mi carrera dejé un poco de jugar por ese tobillo que acabó con 9 infiltraciones y era complicado. Pero Claro. bueno, ese año acabamos allí, la semana siguiente de aquí nos fuimos a jugar a la Orange Bowl y a la Continental Cup, que además venía de capitana en Almansa. Y recuerdo que ganamos la Continental Cup y ya la Orange Bowl me tuve que retirar porque tenía el tobillo fatal, no podía ni andar. Fatal. Y ya volví a España. Y Claro, ahí porque eso aquí veo que tú has ganado algún Wita, ¿verdad? Tú has ganado en esos años que en Sí. tu esplendor, digamos, tú has metido aquí, te veo que tienes 3 campeones, ¿puede ser? Sí, gané 3 de 25, he ganado 4 o 5 de 10.000, Sí, en pero un español momento, gané en dos esa veces. época los 25 eran otro estatus que son ahora, eran más estatus en esa Sí, época. sí, sí, Claro, sí, sí. pongamos Ahí en pasabas contexto, ¿no? claro, de esa ¿Eh? categoría pasabas directamente a 75. Había algún 50 que hubo en Madrid, Claro, pero casi todos era los que te daban el pie para meterte entre los 100 mejores ya poder jugar los torneos más grandes. Algo claro, así sería, claro. vamos. Y juega Mm. Roland Garros también, veo que juega Roland Sí, Garros. mm. Sí, allí Y, con 17, me meto con 17 años, ya había, estaba la 1, siempre, la 2, perdón, detrás de Arantxa, había ganado ese año el Campeonato de España y ahí empiezo ya a jugar un poquito mejor. Ahí entra a trabajar con nosotros Carmen Perea y ahí en el 87 ya estamos en la academia, ya pues duermo con todos los chavales, con todas las niñas en la habitación, entreno allí y bueno, recuerdo el año jugando un circuito en Inglaterra, que habían 3 torneos de 10.000, que ahí gané dos, el de Sutton, Surrey y Bath. Perdí final en Barmouth y ahí con eso me dio un empujón, llegó un 25 a unas semifinales y acabé el año en la 180 o así. muy bien. Sí que es verdad que ese año también que hice, bueno, me fui de ahí, me fui a Estados Unidos porque tenía puntos para jugar, jugué la previa del US Open, que no pasé, entré en un cuadro de 75, llegué a la final de dobles con Brenda Schultz, no sé si Sí, recuerdas una sí, sí, holandesa que la reventaba. sí. Hasta Sí, que la reventaba de saque, sí. sí, sí, pues había tenido buena relación con ella, la había ganado esos años anteriores de pequeña y jugamos dobles ese año, llegamos a la final y nos fue bien. Y de ahí directamente fuimos a jugar a Vancouver, que fue el segundo año que jugué la Copa Federación, que ahí estaba Arantxa, creo que Conchita, pero era más pequeña y yo, creo que estaba Conchita también. Pero bueno, aún en ese año jugaba individuales. Jugamos primera ronda que ganamos a Jamaica y luego jugamos contra Australia. Arantxa perdió, yo recuerdo que gané a Ann Harris, que es una australiana que estuvo la 20 y pico, jugó bien, y luego perdimos el doble. Y bueno, más de ese año, luego volví a Valencia, gané un 10.000 que había en el español y seguí más o menos por ahí, acabé con como la 180 y ese año sí que perdí la final del Campeonato de España absoluto con Arantxa y es cuando, bueno, la anécdota que te he contado, esas dos finales estuvo Luis a mi lado y me ayudó muchísimo. O sea que tú y Arantxa, rivalidad ahí unos añitos, ¿no? Rivalidad para arriba, Sí, para abajo. hasta ese año sí, hasta que yo tenía 17, ella tenía 15 y medio, 16, Sí, ahí ya se metió. Recuerdo ese año en el 88, recuerdo perfectamente que yo estaba jugué la previa de Roland Garros, que era de lo que eran aquellas cosas. sí, Ese año recuerdo que juego la previa de Roland Garros, que sí. pierdo en la penúltima, juego junior, que llego a cuartos, y juego el cuadro final de mixtos con Jordi Arrese.
Coño. Cañón. Sí, pero fíjate, mira, eso es una buena anécdota también, porque Mm, aparte bueno, de que de eso no sea un gran tipo, tú fíjate cómo nos creíamos a Luis, que nos hizo, jugamos mixtos esos años, y me decía, y Luis decía, o sea, yo jugaba en la volea y Jordi jugaba detrás pegando leches a todo, y yo sí, voleaba, y él desde sí. detrás, y Y era atrás. claro, éramos una risa, nadie jugaba así. Dijo Pero así. Luis decía, hostia, tú para adelante Toma, volea y tú quédate atrás pegando, tira para arriba con fuerza y a ver qué pasa. Y a bueno, ver qué pasa. y eso es impensable hoy en día, pero sí que en Oye, ese momento podía pasar que una persona que estábamos combinando los dos circuitos y así estuvo. Luego ese año jugamos Copa Federación en Australia. Recuerdo que ahí ya en el mismo estadio donde se jugaba en Melbourne Park, ahí estaba Arantxa y Conchita, las dos estaban ya jugando muy bien. Yo iba de reserva para el doble si me necesitaban y de hecho jugaron ellas. Y sí que recuerdo que llegamos a cuartos perdiendo con Rusia y jugando muy bien. Y ese año, pues bueno, es el que digo que me fue. Esos 3 años jugué bastante bien. Acabé a sí, sí, 180 o sí, así y estaba bien. sí, sí. Aquí voy atrás un poquito, tengo una Sí, pregunta que en toda esa época de Barcelona, ¿tú estudiabas? ¿Cómo compaginabas estudios entrenando mm, tanto? ¿Estudiabas o ya... no, no. Yo ya- recuerdo que acabé aquí BUP cuando o sea, acabé el colegio normal y recuerdo que intentamos el primer año cerca de Casa Luis había una academia y intenté apuntarme al primero de BUP, que era entonces hacía BUP. Sí, Hice el primer mes de clases cuando volvíamos de Amposta de entrenar y hacíamos una mes entonces hacíamos 2 meses de pretemporada, hacíamos una sí. parte física primero y luego estábamos un mes entrenando a tope. Y acababa ese mes y ya me iba, con lo cual el año siguiente ya no lo intenté, me apunté a una academia de inglés, creo que fue para soltarme un poquito con el idioma, que al final era lo que Mm. tenía que hablar cada día, y no pude seguir estudiando. Bueno, al final es una Pues que decisión, pero volvemos a otro mismo. En esa época, es que no es como claro, ahora, hay opciones. En aquella época había dos nocturnos en Barcelona de 6 a 10 y poco claro, flexibles, claro. no es Y comparable. realmente no se podía. Al final, bueno, cuando acabé de jugar hice el BUP y luego he cursado algunos otros estudios y para eso siempre hay tiempo. Al final, en ese momento son muchos viajes solo al final. No hay tiempo para compaginar todo, ¿sabes? Vale, vale, En vale. aquella circunstancia era imposible. Hoy en día yo sí que recomiendo a todo el mundo que lo haga porque al final creo que es muy bueno tener, ¿sabes? Al final aquí hay mucha tensión. Yo les digo a los chavales, si con 18 estás en el main draw de Roland Garros, deja de estudiar y si no, sigue estudiando. Claro, claro, porque al final incluso cuando estás jugando y estás jugando bien y pierdes, ahí sabes que tú has vivido lo mismo que mucha gente que está aquí, Sí, que son momentos muy complicados y al final sí. tener un plan B, el que digas, hostia, no gane un partido, pero bueno, voy aprobando o cualquier cosa así, yo creo que te da fuerza y al final te relativiza todo y al final funcionas mejor. Pero Y ahí no se iba, ayer era imposible, ayer era y no se imposible. iba nadie a Estados Unidos ahí todavía. No existía. No Ahí, aquello existía no eso, ¿eh? existía. No Aquí existía eso. o valías o al final a los 16 años la mitad de gente se caía por el camino. Sí. Era lo normal. 7 años, cuando tenían que dar ese cambio a estudiar, la mitad, bueno, no sé, más de la mitad de la gente dejaba de jugar. Sí. Te manda un saludo muy grande Fernando García Lleó. Hombre, qué grande. Mira, Fernando, cuando estuvimos en la academia vino algún tiempo a entrenar. En ese momento luego recuerdo que vino Alberto Tous también alguna temporada, Juan Carlos Wagner. Tenía gente Mm. buenísima al final. Luis, él es muy bueno, pero se rodeó de gente muy buena. Recuerdo Sí, eh, Roberto Vizcaíno vino a entrenar sí, con nosotros, perfecto. pero vino de coach. Estaba Mm. Eduardo Osta, que era un libro abierto también, un tío espectacular. Sí, Y sí. la verdad es que tuvimos mucha suerte con toda la gente, con la gente que se agrupó allí. Y Fernando creo que estuvo un tiempo con nosotros también. Estaba Pepito. Un muy buen contexto para evolucionar jugadores, para ir para adelante. Muy buen contexto, muy sano, sin Sí, tonterías, a sí, por el trabajo, sin que tú esto, que sin tú aquello, con las ideas muy claras y ya está, que sí, no hay más. Es que esa es la receta, no claro, hay más. Es la no hay receta hace más. 20 años y ahora también, punto, no hay Sí, más. sí. Luis era un tío muy disciplinado, muy ordenado, que te hacía trabajar, que te motivaba para que siguieras luchando, que te hacía entender el tenis desde lo que estamos hablando, bueno, que estáis hablando, perdón, estos días Mm, desde el punto de vista de la base del control.
control técnico, del control físico, del control emocional, de todo, ¿sabes? De dónde tienes que, cómo seleccionar jugadas. Era, era una persona que era muy cuidadosa con todo, ¿sabes? Que él te decía, no existe el fallo, ¿sabes? Y al final es lo que es, ¿sabes? Que tú tienes que cuidar cada bola, tienes que Y ya está. cuidarla, saber cómo la tienes que jugar y muchas veces no es lo que tú quieres, dependes de lo que está haciendo el Claro, claro. contrario, ¿sabes? Y, y- Y, y bueno, y otra cosa, tema padres, ¿tú tenías presión de tus padres? ¿Sentía esa presión? ¿Cómo no, fue tu relación con tus padres? no, yo tuve muchísima suerte con mis padres al final. Ten en cuenta que volvemos a otra vez, era otra época. Yo jugaba todo el año y yo me iba a jugar, yo qué sé, al este, por ejemplo, y recuerdo que con 13 14 años quería llamar a mi madre y decir, oye, mira, que he ganado o he perdido. Entonces ibas a la recepción del sitio, pedías una llamada a Teléfono, cobro, el teléfono ahí, ring, ring, a ring. cobro revertido que te pasaban 3 o 4 horas después. Sí. Entonces, les veía, cuando hacía la pretemporada, les veía pues el fin de semana, hoy justo, ya te digo, hablo con ellos para preguntarle alguna cosa sobre aquella época cuando estaba con Luis, que me han dicho que no, yo no recuerdo, la verdad, me han dicho que además ellos tuvieron la opción que Luis y Silvia, los dos, Sí, los dos. les invitaron varias veces a casa para que pasaran algún fin de semana conmigo y subieron como 3 veces a Barcelona, estuvieron durmiendo en casa Luis y Silvia. Y quitando esos fines de semana que ellos vinieron o yo cogía un autobús para bajar a Valencia y tal, había poco tiempo hasta este año que yo estuve más en Barcelona. Entonces, ellos no se metían realmente para nada, ¿sabes? Era todo muy Es que rápido. era una época que había confianza total de los padres en quién, en el entrenador de tu hijo. Claro, Es claro, igual, es no es que como ahora. Era una confianza total, total. Claro, es que yo, sabes, el respeto que tenía por Luis y que he tenido creo que con todos los entrenadores, yo creo sabes, el ejemplo que te he puesto, me dijo Luis, ni se te ocurra entrenarla, es que no lo he pensado, es que Sí, no he valorado ni el dinero que me pagaban, he dicho, no sé, nada, ya está. sí, Y sí, creo sí, que eso hoy en día se ha perdido un poco, se ha perdido total. y pasa por muchas cosas, ¿sabes? Es un tema que habéis hablado vosotros estos días, Sí, pero que son otras generaciones, eran otras posibilidades, ¿sabes? Yo recuerdo cada semana que jugaba, ¿sabes? Tener que ver el prize money para saber hasta qué ronda tenía que llegar para poder viajar la semana siguiente, porque no y podía hacerlo. aguantar esa presión y aguantarla y no queda otra, y aguantarla. Me la como Claro, yo, y sí o sí, punto. eso lo aprendes desde los 14 años, ¿sabes? Y Claro. entonces hoy en día los niños de 14 años tienen, gracias a Dios, te digo, gracias a Dios tienen otra vida y es todo un poquito más fácil. Yo en ese momento tampoco tenía, ¿sabes?, ningún referente. Yo creo que a veces a mí siempre, pues por esas circunstancias que siempre estábamos muy igualadas, Arantxa y yo y tal, Mm. como sabes, ella fue buenísima, yo no llegué prácticamente a nada y lo piensas, ¿sabes? Y bueno, y me preocupa además luego de estudiar cómo funciona, de hecho PNL, cómo funciona el cerebro Mm. y tal, y al final yo creo que llegué a la conclusión que en mi caso creo que lo hacía bien técnicamente, si no es imposible, estaría mal que dijera que jugaba mal técnicamente, por si no, no hacéis Claro. lo que hice, pero sí que creo que era un tema de una creencia personal propia de que yo creía firmemente que en estos años yo no perdía con nadie en España, con Arantxa, Sí. algunas veces, unas veces le ganaba yo, pero yo no perdía con nadie, pero yo no tenía ningún referente femenino español que me dijera hostia, que hubiera estado arriba y que podía llegar. Y No yo había, ¿no? En realmente, esta época no no, había, porque sí, creo, y corrígeme si me equivoco, anterior a nuestra generación, que somos de la misma, sí, era Perea, ¿no? Puede ser. sí, Y sí, poco más, ¿no? sí, Y soy un desconocimiento sí, total. sí, es así. Lo que pasa es que ten en cuenta que, claro, yo me meto en esta movida 4 años antes de que a mí me pasa todo esto. Yo no conocía a ningún tenista, yo a Carmen Perea no conocía ni su historia ni la había vivido, ¿sabes? Lo que yo me Claro. refiero es cuando tú tienes la suerte o la opción que yo tuve de vivir desde pequeñita, de conocer a Sergi con 11 años. Y te puedo contar mi anécdota, mira, te puedo contar una anécdota que cuando acabamos de cenar siempre íbamos a jugar tenía un esto de ping-pong abajo en casa y él era pequeño, tenía 10 años y medio, 11, entonces él, antes de jugar decía, Marejo, no, Pardalet, perdón, decía, Pardalet, Sí. yo soy Vilander, que acaba de ganar el Roland Garros ese año, ¿tú quién eres? Y decía, hostia, yo soy yo, no.
Y él, hostia, No tenías un ídolo de yo no, juventud, 11 13 años, no nada. no, yo nunca había visto tenis en mi vida, ¿sabes? Y él lo Ya, tenía, y él lo vivía cada día con sus padres. Y recuerdo que me decía, vale, nos jugamos en la final del Roland Garros, quien pierda se quita la camiseta. O sea, yo el segundo día entendí que yo no podía jugarme nada porque me iba a quitar la camiseta, porque me iba a ganar, porque tenía 11 años y era una máquina, ¿sabes? Solo una quería ganar, máquina, no tenía otra cosa en la cabeza. Y eso claro. lo tenía desde pequeño, igual que Arancha, ¿sabes? Arancha, hostia, yo he viajado muchísimos años, hemos jugado todos los equipos de alevín, infantil, cadete, yo nos hemos entrenado juntas, hemos estado en Fed Cup juntas y hostia, la determinación que tenía esa mujer, yo no le he visto nada. O sea, yo recuerdo que hacíamos un cambio, que iba un set arriba, yo le miraba a los ojos y decías, hostia, se me va a hacer, me va a ganar, porque lo ves en los ojos, ¿sabes? Y yo creo que de alguna manera esa creencia que al final eso es mucho anterior, ¿sabes? Cuando tú estudias todo esto Sí, de cómo funciona el sí, cerebro, sí que es verdad que hay una gestión emocional, pero esa gestión emocional, ¿vale? Viene, o sea, entra un estímulo externo, fallas una bola. Tú crees que, o piensas que vas a ganar un partido. Esa creencia tuya es la que te va a hacer que tú ante ese error o ese fallo, tú reacciones de una forma u otra. total. Nadal tiene una actitud totalmente diferente que a otra. Y eso esas creencias y esos valores se forman desde que tú tienes 4 años hasta los 11 o los 12. Y a partir de Total. esa creencia, según es tu creencia, se genera una emoción, Respuesta otra, una claro. respuesta, como una emoción como respuesta. Y esa emoción es la que tú debes aprender a gestionar. Después de esa emoción viene tiene una consecuencia hasta fisiológica que nuestro aspecto físico cambia según esa emoción que ha generado nuestro cerebro. Pero la parte de creencia es anterior a eso. Y yo creo bueno, que simplemente en ese caso no fui mejor, pero yo no me vi grande como yo veía que ellos eran de pequeños, ¿sabes? Sí. A mí me pasó un poquito igual que a ti. Sí, Yo creo que hemos estado hablando con diferentes personas, diferentes tenistas, y yo creo que al final el punto común que tienen todos los que han llegado es esa determinación. Esa sí. determinación es superior a cualquier otro sentimiento, puede con todo, te hace apagar todos los fuegos, te hace mirar lo que se dice hoy en día, ¿no? Focalízate en el objetivo y no en el problema. ¿Sabes? Claro, sí, 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 ¿Sabes? así es, así es. Yo creo Así que, para yo mí. creo que eso el tener un referente como, pues bueno, como gente después, ¿sabes? Los últimos años te puedo decir mucha gente, Vivi, Ruano, Gala Sí, León, estas jugadoras Marian Ramón, todas estas jugadoras que empiezan a jugar bien cuando yo ya estoy dejando de jugar y en ese momento incluso muchas veces yo les ganaba, esas personas ya tenían un referente como Arancha. Arancha sí, ya sí, tenía un referente en su casa con sus hermanos. Sergi sí, tenía un referente sí. Luna con con los todos hermanos. estos, ¿sabes? Entonces yo creo que a ver, no lo pongo, no es un tipo de excusa No, ni nada, es tu vida, simplemente es tu sensación, es tu vida y claro, es tu son mis intuición. sensaciones y luego cuando has estudiado de mayor, que me preocupa de ver todas estas sensaciones y cómo funciona, creo que eso es fundamental. Creo que es fundamental que, por eso es tan importante los valores y las creencias desde los niños, desde Total, pequeñitos. Por eso hoy vemos en las pistas a los niños y actúan como actúan, porque en su infancia es total, totalmente diferente a la que nosotros teníamos. total, total, total. Sí. Bueno, y nada, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Acabas Bueno, ahí, tú dejas pronto de sí, jugar. La verdad es que tú no, dejas con 20 21 años, ¿no? De jugar, sí, 22 años. sí, eso te digo, en el 88 y acabo en Barcelona, estaba, te digo, 170, 180, algo así. Estaba Claro, es que, bien. espera un momento. Tú y yo somos de la misma edad. Yo empezaba a jugar un poquito bien y tú ya habías hecho todo y ya lo estabas Claro, como por claro, por sabes, dejando, ¿eh? pero fíjate lo que te digo, cuando nosotros éramos pequeños, yo recuerdo todos mis viajes a todos los equipos con 12, 14 años, ¿sabes quién viajaba con nosotros? Bien. Y lo sabes, viajábamos Arantxa y yo de chicas y viajaba Sergi y Alex Correcha, que eran 2 años menores a su categoría, que Sí, ya estaban los primeros, ya ¿sabes? está bien. Que, Ah, que, sí, sí, sí. que De ellos hecho, también fueron muy Sergi temprano. hizo final del Alonso, que me parece que Sí, perdió con Juan Oliver, valenciano, y era un año menor. claro. Y era un año menor. Exacto, eso es, eso es. Sí, eso es, sí, hasta ese momento, eso, pues eso estaba 180, algo así, y entonces empieza el 89,
y hoy tengo ujú, 19, tengo 18 años y recuerdo que eh, me llama uno de los mejores entrenadores del mundo que había en ese momento a nivel de tenis femenino. ujú. Y bueno, recuerdo que hablé con Luis. Luis no podía viajar conmigo, evidentemente. Estaba Carmen Perea, que nos acompañaba cuando conseguíamos ser 3 jugadoras, que ahí entró Ana Segura a viajar con nosotras. Y cuando teníamos 2 o 3 que podíamos pagar sus gastos, pues viajaba y si no, seguíamos solas y tal. Y bueno, hablé con Luis y me dijo, tienes que irte. O sea, yo no te puedo ayudar más María José, espérate un momento esta historia porque Instagram nos va a cortar en Ah, 5 minutos y no quiero que se corte. Vamos a finalizar esto e muy bien, inicio otra vez, ¿vale? Y seguimos. Si no, nos va a cortar este tramo de tu vida, ¿vale? muy bien, Vale, perfecto, entonces apago y me conecto otra vez en nada, en 5 segundos, ¿vale? muy bien. Estamos otra vez aquí, seguimos con María José Llorca, la verdad es que es un libro abierto de esa época. Es que jugaba, como ha dicho Fernando García Lleó, que ha puesto, jugaba un re y ha puesto 4 huevos ahí. Fernando, te estoy buscando, te estoy buscando, te estoy buscando, María José, aquí, ya te tengo, conectándote. Te estoy conectando, esperando, conectando. A ver, Aquí, seguimos. Ya está, ha sido rápido. sí, así bueno, estábamos en el 89, entonces hablo con Luis, me dijo, bueno, es una opción buenísima, tienes que irte y tal. Eh, y bueno, no salió como esperaba, me fui con esta persona y bueno, en un día eh, el mismo día me propuso unas cosas que yo no estaba dispuesta a pasar por ahí y al día siguiente me tocó coger la maleta y volverme. Volví a casa, evidentemente ahí no sabía, recuerdo estar en el aeropuerto que no sabía dónde ir y en Mm. ese momento pensé, bueno, tampoco podía volver a Barcelona porque en ese momento recuerdo que no sé si lo hice mal, la verdad es que lo gestioné como pude, ¿sabes? Cuando Como yo me fui de pudiste. Barcelona, yo Mm. pensé que mi persona, que yo noto mi persona es Luis, hablé con él y cuando tomé la decisión de irme con este entrenador, hablé con Carmen Perea. En ese momento Carmen se lo tomó muy mal y al final, a los 2 o 3 días, cuando tengo este problema con esta persona y decido volverme, no tenía opción de volver a Barcelona y Pero aparezco no en tenías casa. opción porque tú interiormente, como, entre comillas, no sé cómo definirlo, te daba como vergüenza, como ya no es mi sitio, les he fallado, o porque tú te desganas del tenis. No, que va. Si yo me fui un lunes y el miércoles estaba en Valencia. No, yo seguía con igual y había tomado la decisión de ir con esta persona, salió mal, yo no, Mm, bueno, cosas que pasan y mm. que es mejor dejarlo ahí. Sí. Y entonces yo pensé que realmente no podía volver a Barcelona porque Carmen prácticamente no me hablaba. Luis tampoco le quería dar mucha explicación de lo que me había pasado porque no tocaba. Y al final volví a Valencia Mm. y lo mismo, ¿sabes? Estaba un poco desubicada porque tampoco entendía a nadie que me hubiera llamado esta persona y que yo había sido. Te encontraste sola en ese momento. Sí, sí, la verdad es que estaba muy sola, pero también tengo que decirte que no es ni ninguna excusa nada. Al final, en aquella época, quitando de Arantxa, o sea, todos viajábamos solas y estábamos solas. O sea, yo tuve No, pero la, yo la... no sola en el sentido del tenístico, sino en el sentido de la persona. Me ha pasado Sí, esto, por tal, supuesto, estoy sola, por no tengo una supuesto, ayuda. En por Barcelona, pues yo supuesto. No, siento que no puedo volver. ¿Qué claro, hago? tampoco, claro. Te sientes que tu Sí, sí. mundo se rompe un poco, ¿no? Se rompe, claro, se rompe, vuelvo a casa, tampoco puedo dar ninguna explicación. Y, Claro. y bueno, tengo la suerte que en ese momento había una escuela en Valencia que me acogieron, que se llamaba Ceteval, que la llevaba Gonzalo. Y yo a Gonzalo López lo había Pablo López. conocido, el otro Gonzalo López lo había conocido en el español, un tío majísimo, siempre había tenido muy buen feeling con En él. Alcira, ¿no? Estabais en Alcira, ¿no? Allí en... En ese momento estábamos en el Salada, eso fue un año posterior, te cuento. Entonces, yo vuelvo allí, hablo con ellos, empezamos a entrenar y cuando llevamos un mes o 2 meses entrenando, Gonzalo se reúne conmigo y me dice, mira, María José, tenemos un proyecto muy chulo en Alcira que se llama Tennis Squash.
Vamos a hacer unas instalaciones muy importantes y tengo de socio a Jorge Martínez Aspar, el piloto Sí, que fue un crack. sí. Y quiere poner dinero y queremos que seas tú. Entonces, recuerdo que en ese momento firmamos un contrato, creo que eran de 3 o 4 años, que luego además en ese grupo vino Vivi y Gala, estuvieron en ese grupo. Y Me acuerdo, sí. vale, pues yo fui un poco la primera que empezó ahí. Mm. Y ahí se me complicó otra vez mucho porque empecé a entrenar con ellos, viajé con él, con Gonzalo, tenía unas relaciones fantásticas, un tío 10. Y hubo un momento que cuando habían pasado 2 o 3 meses, él me dijo, mira, si yo no puedo viajar más contigo porque tengo que centrarme en tenis squash, vamos a empezar a construir y yo tengo que irme al CIR a construir esto y a llevar la dirección de todo y tal. Entonces, bueno, me pusieron a otra persona y no funcionó, ¿sabes? No funcionó porque ya no por que no me lo creyera a nivel tenístico o no le respetara, sino por, a ver, el nivel, el target era alto, ¿sabes? Porque venía de Bruguera y Claro, claro, si ya tienes una edad, ya conoces un poquito el tenis y ya eres mayor y puedes comparar, pero claro. no. Pero bueno, sí que tuve un problema grande con esta persona porque, bueno, entraba mucho, hacía, ¿sabes? Se metía en cosas importantes como, yo qué sé, me hacía calentar 1 hora justo antes del partido, cuando yo era de calentar media hora, 2 horas antes y centrarme en esas cosas que cuando te las Sí, tocan como jugador te rompen un poquito. sí, sí. Y bueno, empezaron a funcionar mal las cosas y recuerdo que en ese momento, ya te digo, estaba Arancha y yo realmente no perdía con nadie en España. Y te acuerdas que en los torneos nacionales importantes, como el que había en Madrid, nos pagaban fijos por jugar, Sí, bueno, nos pagaban sí. un fijo y tal. Entonces, jugué dos que me hizo perder en primera ronda para irme a jugar un torneo de 25 que empezaban los miércoles o así. Entonces, el último jugó en Madrid, me tenía que ir a Tel Aviv el miércoles y entonces me dijo, no vas a jugar en Madrid, perdemos primera ronda, coges el fijo y nos vamos. Y yo dije, mira, ya lo he No hecho se 2 veces, yo no no lo voy se a hacer más. puede hacer eso. Recuerdo esa llamada por teléfono y me dijo, mañana te espero en el aeropuerto a las 8. Y dije, yo no voy a estar a las 8 en el aeropuerto, voy a coger el avión y me voy a ir a Tel Aviv. Total, claro, al final, ¿sabes? Son decisiones que tomo en mi vida que no sé si he hecho bien o mal, pero lo hice Sí, así. pero bueno, te desubicas ahí de la vida Claro, un poco en ese y no, no, momento, yo te claro, entiendo perfectamente. No es yo culpa de nadie, tú tendrás pero tu pasan, parte, él tendrá ¿sabes? su Son parte, cosas pero que cuento cosas, ¿sabes? No como, porque al final me has preguntado cómo ha sido tu vida y creo que está bien porque hoy en día todo eso no pasa, es totalmente no. diferente. Total, que no, yo no aparecí en ese avión para ir a Madrid, me fui directamente a Tel Aviv y cuando volví de Tel Aviv me acuerdo que vino Gonzalo a hablar a casa y bueno, que había hecho un incumplimiento de contrato porque yo me había negado a ir a jugar un torneo y al final, pues eso, el resumen fue que me costó 4 meses o 5 sin jugar por tema de abogados, que me costó una pasta y que me fui a la 500 o así y no pude jugar en todo el año. Y ahí sí Ya, no. que se me juntaron las dos cosas y ese año fue muy malo. Pero bueno, Y eh, ahí des- ya todo eso supongo que te quitaría una fuerza interior para seguir, te sí, quitaría lucha, te encuentras desubicada, no tienes sí, apoyo, yo creo, estás sí, sola, poco en dinero es, supongo, hay un cóctel claro, de cosas ahí que dices, no es que tires la toalla, pero que no siento sí. yo que esto puedo, ¿no? Sí, bueno, sí que es verdad que ahí tomé un mes que dije no juego más 4 que llevaba y Mm. empecé lo mismo, tampoco podía entrar allí, estaba totalmente desequivocada, así que es verdad que en ese momento Pancho ya estaba con Cristina Torres, habían varios grupos, pero yo no sabía por dónde tirar. Recuerdo que entré en el español un tiempo y empecé otra vez. Estuve a punto de dejar, sí que es verdad, y eso fue a principios de los 90, ya estaba a las 600 y nada, volví a empezar, previas de torneos de 10.000, gané un 10.000 en Francia, luego hice Ujú. recuerdo que jugué en Vigo una previa de 25 Sí, que la pasé, llegué a la final, perdí la final y volví a meterme a la sí, 260 o algo así. sí, Y bueno, y ahí volví otra vez. A todos esos años tenía mal el tobillo. Me acuerdo que en ese momento, no sé por qué, coincidí viajando un año o sea, un torneo que me fui a Italia, a Palermo, con Virginia Ruan y con Juanra. Y me acuerdo que sí, entrando con Juanra pisé una bola y se me fue otra vez del tobillo. Estuve 3 meses más sin jugar
y acabó ya el 91, que estaba pues eso, 260 y con malas sensaciones. Que recuerdo ese año, el último, no sabía entrar y tuvo bueno, una jugadora que viajaba conmigo, se llama Paulette Moreno, que era de Hong Kong, me dijo, oye, mira, tenemos una opción que te vengas a entrenar con nosotros porque en Hong Kong entonces, acuérdate que era colonia inglesa y faltaba Sí, un año para que volviera a ser China. ¿ya? Estaban habiendo muchos cambios, había un sponsor y ella necesitaba a alguien también para entrenar. Y bueno, y en un acto de esos de, bueno, pues no sé qué hacer, me voy a Hong Kong, estuve allí 2 meses entrenando, jugué varios torneos allí, el Pan Pacific en Tokio, jugué el de Pattaya que lo organizaba mi entrenador y nada, y Ujú. al volver lo mismo, jugué 2 torneos, me lesioné otra vez del tobillo y ya no conseguí seguir jugando. Ahí un poco se acabó todo. Pero Pues bueno, buena historia es tienes, una, es, María José, buena historia tienes, Buena Bueno, historia, yo creo que todos tenemos una historia y al final somos la consecuencia de todo esto, ¿sabes? Sí. Sí que es verdad bueno, que somos libres y en este caso más aún, ¿sabes? Que no tenía nadie que te dijera por aquí o por aquí, tomas unas No, pero decisiones que, íbamos solos en esa época, íbamos totalmente solos. claro, Todos solos, claro, no había nada, y no es como ahora que están súper arropados, ahí no teníamos guía, no teníamos nada, no teníamos nada. nada, no Los padres teníamos nada, teníamos ignorantes de este mundo, no teníamos nada, no teníamos nada, no teníamos nada. Y nada. yo creo que Al en esa final, época hubieron muchos tenistas buenos que igual no llegaron por esa situación, porque estábamos solos, solos sin sí, dinero, sí. Sí, ¿sabes? había muchísima gente que jugaba muy bien, ¿eh? En Muy esa bien. época había muchísima gente que jugaba muy, muy bien, muy, muy bien. Y sí que es verdad bueno, que todo ha cambiado, que al final, ¿sabes? Todo evoluciona, todo, o sea, el estar con una persona al lado, el tener a tu familia detrás, el poder comunicarte con ellos, el poder, hostia, eh, entrenar en tu casa, ¿sabes? Y tener una infancia dentro de lo que cabe normal al lado de tu familia, yo creo que todo eso cambia bastante a cuando lo tienes que hacer diferente. ¿Tú aconsejarías que tú te fuiste de casa pronto con 12 13 añitos, nos has contado? ¿Tú aconsejarías que la gente se fuese de casa con 12 o 13 añitos a un centro a entrenar? Esa es muy buena pregunta. A ver, yo siempre, yo Eres la pienso, persona indicada para responderla. sí, mira, te voy a dar una contestación que no sé si te va a servir o no. Yo te digo que si volvieran a hacer, haría exactamente lo mismo que he hecho. A ver, si yo Sí. hubiera tenido un hijo, nunca no me hubiera gustado que lo hiciera. Es Entonces, que hoy en día es otra época, es que en aquella época a lo mejor es que no había, hoy en día se puede entrenar en cualquier lado. Hay las claro, conexiones mucho mejores, claro, hay mucha más interactuación entre todo el mundo. Es que estamos hablando claro. del año 82, 83, 84. Es Es que que, no había, lo hablasteis el otro día, no había ninguna escuela. O sea, la escuela de Luis Brucker, que inicia en el 85, creo que es 85, 86, es la segunda academia del mundo. Hoy, es la hoy aquí en segunda. Valencia tenemos muchísimas academias, todas buenísimas, gente súper bien preparada y al final, Pero no Valencia, te puedes ir, por ejemplo, yo que sé, a Málaga y un niño claro, puede funcionar en tenis. Te puedes ir a Gijón y hasta los 16 claro, años que está formado puede ser profesional. En cualquier sitio, hasta los 15 16 años, estás bien arropado hoy en día. claro, claro. ¿Sabes? Pero al final también, Gonzalo, es esa cosa, yo lo hablo con jugadores juniors que entrenan. Recuerdo una conversación con todos los nanos de allí de la Masía, que eran nanos de Sí. 16, no eran nada buenos, pero venían del extranjero a entrenar y era gente que se dedicaba y se metía dinero allí. Recuerdo que una semana estaban entrenando fatal. Entonces me acuerdo que senté a todo el mundo, que medio me miraba como diciendo la loca esta, ¿sabes? Senté a todo el mundo y tuve una conversación con ellos y yo les explicaba que de la manera que ellos entrenaban, que era imposible que llegaran a jugar bien a tenis, ¿sabes? Que no conseguían entrar 2 horas seguidas bien, no conseguían estar centrados 2 horas en la tarea que se les estaba pidiendo. Entonces ellos me decían, hostia, pero entonces es tan difícil ser profesional. Y yo les decía, tú no eres capaz de verlo porque el de la Masía se estaba comparando con los niños que entraban en la escuela del español, que realmente les ganan a los niños del español. Entonces pensaban que ellos iban bien, pero cuando tú tienes una El imagen zoom aquí, del cuando tienes el el zoom zoom aquí. aquí y tú sabes que en Estados Unidos están entrenando 2.000 niños mejor que tú. En Asia hay 5.000 que están haciendo lo mejor que tú. Sabes que no, pero ellos creen que es más fácil y te digo por qué, volvemos a las creencias de antes. Mira,
hace un año o dos, recuerdo, al final, Conchita Martínez y yo somos íntimas amigas y nos llamamos cada semana. Y bueno, recuerdo hace 2 años que vino a casa. Y entonces mi sobrino, que tendría 15, 16 años, cuando se fue, me dijo, esta chica juega a tenis, ¿verdad? ¿Es tu amiga del tenis? Digo, sí, sí. Y dice, hostia, ¿y qué tal era? Digo, hostia, era buenísima. Fuera del mundo. Ganó un 10.000 en hierba ahí en Londres, ahí ganó un 10.000 ahí. Y me dijo, no, me dijo, ¿y ha ganado? Y digo, hombre, ganó Wimbledon. Y me dijo, bueno, pues eso no es nada, si Rafa ha ganado 10 Roland Garros en ese momento. Entonces, lo que yo te quiero decir es que como ahora están todos acostumbrados a tener todos los referentes que hay, a tener a un Rafa Nadal, la gente no es consciente de lo difícil que es llegar a ser como tú y yo, entre los 150 del mundo, 200. Es muy difícil. Y entonces eso requiere un sacrificio 150 que del ellos no están... mundo, 150 del mundo juegas un huevo a tenis. No eres un crack, la Claro, historia no se acuerda de ti, pero juegas un huevo a tenis. Juegas un huevo. claro, pero es lo que te digo, que para el final, para los niños de hoy en día, el ganar un Wimbledon no es importante, porque es que Rafa lo ha ganado, Claro, lo ha si lo ha ganado multiplicado por ocho 20. veces, si lo ha ganado 8 veces Federer, debe ser fácil. Una vez no pasa Claro, nada. Esta mierda. claro. Entonces lo que yo te digo que al final, de alguna manera, esa creencia que a mí me hacía falta, que fue, entiendo para mí, o como yo lo vivo, un hándicap, yo creo que hoy en día para los niños es al revés. Es decir, es una ignorancia total de cómo Claro. están trabajando pensando que van a hacer algo, de la forma que Pero es que, juegan, ¿sabes? María O sea, José, a tres tiros. yo creo que hoy en día hay mucha información, o sea, hay acceso a mucha información en YouTube, libros, todo el Claro, mundo tiene mucha información, pero para mí, y te lo digo a ti ahora que no nos escucha nadie, el 90% es mierda, o sea, no sirve para nada. ¿Sabes? totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, al final está todo inventado, ¿sabes? Es que yo sigo haciendo los mismos ejercicios que hacía con Luis. O sea, al final es el valor que tú metes a esos ejercicios y Total, cómo lo transmites, ¿sabes? Y que, total. y que el niño te siga y que entienda el por qué juega una derecha desde atrás alta cruzada para recuperar y por qué se tiene que meter y cuándo tiene que salir y que entienda las situaciones Lo de hace juego. Rafa ahora y lo hacía Sergi en el 90 y lo hacía Bjorn Eh, Borg en el año claro, 80. es Vaya así, historia, es vaya así, historia, es vaya así. historia. Lo que pasa que creo yo que se están cogiendo moldes de docencia, de iniciación, como profesional. Y el Sí. profesionalismo son otros moldes totalmente diferentes de la docencia de biomecánica, de golpes, de posiciones. Eso, déjalo. El profesionalismo es otra historia Claro, totalmente diferente, no tiene nada que ver, ¿sabes? No claro, tiene nada que ver. claro, Pero la pregunta, así María es. José, que te hago es, ¿cuánta gente crees que sabe de las que tú conoces, que conoces muchas en el tenis o que ves en YouTube o que ves ¿cuánta gente crees realmente que sabe de tenis profesional? Eh, no, 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 no No sabría tanta ya, decirte, ¿eh? ¿sabes? No No tanta tanta, ya, ¿eh? no creo que No tanta tanta, ya, ¿eh? No tanta, no ¿eh? creo que No tanta. tanta. Sí que creo que depende mucho de cómo hayas entendido el juego cuando tú eres pequeño. Es decir, yo veo a los niños, incluso veo el tenis femenino, ¿sabes? Ahora y me cuesta, ¿sabes? Echo de menos a, no sé, a Hingis, ¿te acuerdas de Martina Hingis? Echo de menos Yo a... la conocí personalmente el año que viajé con Julián, que era su novia. Mira, Sí, yo me claro. acuerdo una vez que le dije que cogí y estábamos entrenando y Julián tenía un kick. El kick de Julián era, en ese Sí, momento, Julián tenía el tercer saque del mundo, el tercero del mundo en sí, fuerza. sí. El kick de Julián saltaba la valla y la tía restando así para él, o pumba, 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 pumba. Y yo digo, hostia, ¿esta tía dónde sale? ¿Que ¿Cómo es es extraterrestre posible? o qué? Claro, ¿cómo es ¿Cómo es posible? posible? ¿Sabes? ¿Cómo es posible? Entonces, yo creo que el tenis ha evolucionado, que se juega, que los niños intentan imitar a los mayores, que sí que es verdad que quitando lo que habéis estado hablando, o sea, ves un partido de Pliskova y si o te gana el punto en dos o te lo va a fallar en dos, pero eso Sí, no es un referente, ¿sabes? Yo creo que el tenista tiene no, que estar construido desde una base sólida, basada en el control y en entender el juego y a total, partir de ahí, total. mira, yo recuerdo una frase que siempre me decía Luis y lo tengo en la cabeza desde pequeña, que él me dijo el primer día, mi María José, el winner no se busca, el winner te llega. Y cuando tú aprendes a repartir con peso para aquí, entonces él empezaba a hablar de peso, acelera para aquí, acelera para allá, tienes la facilidad de luego sacártela por aquí con un cortado, cambia direcciones y el winner te va a llegar.
Y yo creo Ya, total. que esa bueno, eso es como yo lo entendí el tenis y como se lo explico a la gente que entra conmigo, porque no lo entiendo de otra forma. Y creo hoy en día además que lo que tú has ido hablando de cómo han ido evolucionando los tiempos, yo sinceramente creo que echo de menos esas jugadoras, echo de menos a, a, ¿Tú crees a a Henning, Henning, ¿te por acuerdas de ejemplo? Henning? A O al Henning, a revés. ver, Dime una cosa, te hago una pregunta yo a ti. ¿Tú crees que una persona con el talento de sí, Hingis, de Henning, con la capacidad física de 1,80, 1,90, como están todas las que están hoy en el circuito, tirando con ángulos, tirando con fuerza para arriba, metiéndose para adelante, no les ganaban a las que están hoy ahí? Yo creo que sí. por supuesto que Yo le creo que, ganan, por yo creo que supuesto sí. que le. Yo creo que Yo sí, creo que tanto que sí. sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la riqueza de golpes, la riqueza de golpes que tenía Henning o Martina era impresionante. Es que lo dominaban Impresionante. todo. Lo dominaban Todo. voleas, cortados, dejadas, resto delante, resto atrás, saco lift, que lo sabes hacer Claro, todo. Esa mujer claro, la pones ahora adaptada a la velocidad de ahora y es que se hincha a Grand Slam por un tubo. La yo vuelve y creo que y emocionalmente estables, estables, porque claro, hoy en día son emocionalmente más y se hinchan. Es que se aburre, deja el tenis porque se aburre. Me voy a jugar al pádel claro, porque esto no me aburro. Ya, claro, sí, estoy me totalmente de aburro. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que Incluso, pasa también, yo creo que hay dos tipos de carreras en el tenis, ¿no? Una carrera como puede ser la tuya, ¿no? Que no eres una extraterrestre, es una carrera sufrida, una carrera vamos para adelante, y otra la de la catacrack, ¿vale? sí, Si tú coges a esta carrera sufrida, los moldes de la catacrack, te la cargas totalmente, no sirve esto, estos moldes no sirven para la carrera sufrida. Y hoy en día la docencia va hacia que todos tienen que ser como un catacrack. Y para mí se están quedando muchos jugadores claro, en ese sistema que no les sirve a ellos. Igual a la catacrack sí que les sirve, vale, muy bien para claro, ti, pero al resto de los mortales es otro tipo de carrera, otro tipo de mensaje. Si no, te estrellas porque no tienes el claro, talento suficiente, no tienes la biomecánica suficiente, no tienes la altura suficiente, no tienes los medios suficientes. Entonces, para mí claro. hay dos tipos de carreras, ¿sabes? Es así, totalmente de acuerdo. Incluso yo creo que ahora en el tenis femenino se ve que juegan a pocos tiros, pero cuando toca, tú has visto a Garbiñe jugar en Australia, cuando ha tocado, ha pasado 10 bolas seguidas. Claro que lo sabe hacer. Ay, Y ay, sobre esa base llegará y pegará un winner cuando le toque o cuando le llegue, jugará un winner y conseguirá hacer un winner. Lo que creo que es un error es niños de 14, 15 años que no tienen esa base, al final llegas tarde y tienes dos opciones. Pegar un winner, meterla o fallarla o hacer una dejada y cortar el punto. Te estás cayendo el punto y te la estás jugando y eso no es una solución porque no vas a aprender nunca. ¿Sabes? nunca. Creo que tenemos que ir a la base porque al final, lo que decías para no hablar más del tema de Roger o de Nadal y Djokovic, al final o sea, juegan a una velocidad altísima, pero es que no fallan una, no se equivocan una, no se Una, caen de cabeza nunca, por eso son números uno, pero no juegan a dos tiros, no juegan no nunca a dos juegan a los tiros, es tiros. Juegan, mentira. juegan, juegan a lo que decías tú antes, a repartir y el winner va a Claro, llegar, depende del nivel del otro. Que tengo a Djokovic, el winner llega a la novena. Que tengo a Gonzalo, el winner claro, llega a la primera. ¿Sabes? es Exacto. así, exactamente, Así. totalmente de acuerdo, es así, Hay aquí una es así. pregunta que nos preguntan mi amigo Martín Roca, de argentino. Un saludo, Martín. ¿Tú has jugado con Sabatini? No he jugado, he entrenado cerca, Anda. pero no, era un espectáculo. ¿Sí? Y ella, yo creo que lo mismo, ¿sabes lo que tú hablaste de los cambios que ha habido? Yo creo que Sabatini en el tenis femenino ha sido una de las que ha ido cambiando. La primera que salió después de una época dominada por Ebert perdón, Ebert y primero estuvo Ebert Navratilova, luego 5 años que ganó todo Graf y ¿Sí? ahí salió en esa última época de Graf salió Sabatini jugando con peso para arriba, Mm. jugando el cortado por abajo, sacando bien, que coincide estos años. Yo creo que ella hizo un cambio también ahí, que Y una en de la las época pocas con un revésón a una mano en espectacular. revés son espectacular, una calidad impresionante, sí, Se la impresionante. rifarían, las marcas comerciales se la rifarían, seguro, a Sí, Sabatini. sí, Sí, jugó con Taquini siempre, creo que fue con sí, Taquini, sí. pero bueno, fue buenísima. Pero de todas formas, en esa época, que era yo cuando empezaba a jugar en esa época, había muchísima gente. Recuerdo, mira, te puedo decir, estaba Bettina Fulco, estaba Mecha, estaba Sí, Mariana Pérez Roldán, estaba sí. Patricia Tarabini, toda esa gente
eran jugadoras argentinas que se metieron arriba todas, ¿eh? Que Sí. creo que en ese momento Muy dura, Argentina, jugadora muy sí, correosa, muy sí, dura, sí, sí, muy sí, dura, sí, sí, muy sí. dura. Aquella época en Argentina había jugadoras buenísimas. Sí. ¿Cómo ves nos pregunta Álvaro Ribes, cómo ves el panorama actual femenino? Bueno, yo creo que, evidentemente es una pena que Carla deje de jugar. A mí soy una Una pena, sí, apasionada de que cómo juega Carla, juega un ¿sabes? huevo la tía, que Es que juega un huevo. juega, te hace todo, te hace todo, te hace todo. Y es una pena que deje de jugar, pero bueno, lleva muchos años, ha tenido una carrera impresionante. Creo que está Garbiñe, que bueno, por suerte está otra vez con Conchi y ha hecho un cambio importante. Esperemos que siga hacia adelante. Y por detrás, bueno, pues hay gente joven que está jugando bien. De hecho, está eh, Pancho, que tiene que ir a escuela, tiene cuatro o cinco jugadoras buenísimas que yo creo que van a ser el relevo del tenis español. El otro día hablé justo cuando ganó la chica que lleva Jordi, que ganó el US Open Junior, Sí, el Jordi Arresi, y bueno, me dijo que estaba ilusionadísimo, que es una chica buenísima también. Yo creo, sí, yo creo que hay futuro detrás. Eh, no sé hasta dónde se va a llegar, es decir, la época de que estuvo Arantxa, Conchi, esos años, tener dos referentes así tan importantes al mismo tiempo es difícil. Pues sí, es lo difícil. mismo que va a pasar cuando Rafa deje de jugar, tener un referente así es muy complicado, pero yo creo que hay una buena base detrás. Está Sara, que está jugando a Sara Sorribes, está Paula, Bolsova, hay gente. Sara Sorribes, que la lleva Germán Puentes, está Sí, llevando una carrera muy, muy pausadita, una carrera como la que hemos hablado antes, carrera sí, sufridora, no carrera me meto ahí con todo, sí, y sí. poquito a poco, poquito a poco, poquito Poquito a a poco poco vaya está, haciendo más está, cosas. está haciendo sus cosas, está haciendo sus Sí. resultados, está creciendo como jugadora y yo creo que lo va a hacer muy bien. Sí. Nos dice aquí, le pregunto a muchos exjugadores, ¿modelo de academia o grupo pequeño? Mira, yo mi experiencia de cuando más creo que aprendí en el tenis fue con un grupo pequeño. Los Grupo dos pequeño. primeros años de Barcelona que estaba con Luis, con los cuatro mayores que te he dicho, con Sergi, y estaba en ese momento, nos ayudaba Alfredo Puentes, que estaba con nosotros también, Ujú. y éramos ocho con tres personas y yo creo que eso es lo ideal. Yo creo que es lo ideal Evidentemente, también. si alguno de ellos hubiera podido viajar conmigo en ese momento, pues hubiera sido ya perfecto. Pero creo que Sí, es mejor. Para sí. ciertos niveles creo que es mejor. Nos dicen por aquí también, María José, ¿crees que es beneficioso para el progreso del alumno jugar varios torneos durante el fin de semana? Es una tendencia bastante latente en Barcelona. Carlas Pop. Carlas, un abrazo. Yo creo que se está. Te voy a dar mi opinión personal, igual totalmente Ya no equivocada. hablemos Creo, de torneos de fin de semana, hablemos de todo el contexto de competición, claro, de todo. Exacto. claro. Yo creo que hoy en día hay demasiados torneos para los niños pequeños. Creo que los niños de 12 a 14 años no deberían jugar más de 15 torneos al año, como por decir una cantidad, no sé, algo así, 20 torneos, Sí, como muchísimo. O sea, y creo que al final se están focalizando mucho en competir y hay una parte que es el aprendizaje que lleva su tiempo, que hay que dedicarle tiempo y que al final cuando estás jugando todo el tiempo y estás entrenando muchas cosas, no da tiempo a establecer esas bases importantes para un total, tenista. Y yo creo que total, en esas edades entre 12 y 14 años, creo que la gente se está volviendo un poco loca, que está queriendo jugar todo total. y que no quiere decir nada. Al final, mira, juegas 20 torneos o 30 torneos, 40 torneos con 12 años y en 2 o 3 años dejas de jugar porque al final no tienes las bases sólidas para seguir. Que está claro que la competición es importante porque al final esta película termina siempre en una pista uno contra otro y a ver quién Total. puede más. Y ese es el final y tienes que aprender a competir, tienes que aprender a sufrir, tienes que aprender a gestionar esas sensaciones que tenemos dentro de una pista. Y eso, si no es en la competición, yo creo que es difícil, ¿sabes? Podemos adaptar muchos ejercicios y hacerlos más complicados para poner al jugador en una tensión X, pero no llega a ser nunca como en una competición. Pero sí que es verdad que cuando te centras solo en esto, al final te estás focalizando mucho en los resultados, no te estás focalizando en la tarea y así es muy difícil mejorar. Total.
Y encima cogemos referentes a la Coco Gauff, que dices, o con 15 estoy ahí o ya no vale, o ya no vale. Claro, claro. Entonces Sí, buscamos campeones de 14 años y eso también está, volvemos a lo mismo, está matando carreras sufridas, carreras de claro, diferente forma. A ver. eso es, eso es. Eres un libro Pero abierto, bueno, María José, eres un libro sí, abierto. qué va. Pero sí que te digo que yo creo que hay mucha gente trabajando muy bien con las chicas. Está Sí, Germán, ¿no? está, tenemos gente como Pablo Lozano con la Sí, Escuela del Tour, que han sido dos tenistas de nuestra época, valencianos, que han sí. salido aquí y que han hecho un trabajo fantástico. Está, por supuesto, la Academia de Pancho, bueno, que aparte Que sigue de adelante el ser tío. Sí. que siga adelante, que es, yo creo que, bueno, por todo el tiempo que he pasado con él y por el respeto que le tengo como persona y como profesional, yo diría que es mi segundo referente con Luis y que Mm. vamos, que vamos, si mañana me dijera vente a trabajar conmigo, no quiero cobrar ni un duro, me iba de cabeza, ¿sabes? Y te lo digo como lo siento. Creo que hay gente muy bien preparada y que de esto las jugadoras pueden sacar mucho Una, una, y tienen. una, una pregunta. Yo creo que, corrígeme, yo creo que Sí, una de las mejoras más grandes que ha habido en el tenis femenino de esos años ahora, o de esos años hace unos años, es el tema físico. O sea, ahora las sí. mujeres están muy preparadas físicamente. O sea, Sí, que no muy preparadas, no, que son unas bestias. Son unas sí, bestias. Yo sí, me acuerdo en mi época se veían muchas barriguitas, se veían mujeres que físicamente iban claro, justitas, ¿eh? Ahora las claro, mujeres, machos, claro, están muy preparadas. ¿Eh? claro, claro. Antes, yo recuerdo cuando yo mido unos 62, Arantxa medía unos 65, ¿sabes? Y mira, te voy a decir una cosa, sí que entrábamos muchísimo, pero mira, justo hace 2 meses tuve la posibilidad de estar con todos los compañeros de Cambia, que hicimos un fin de semana juntos y tuve la opción de Mm. estar con ellos. Y recuerdo que vino Salva Sosa, el preparador físico. Sí, ¿Te acuerdas de Salva? Vale. sí, Y sí. hostia, y hacía tiempo que no lo veía y estuvimos, yo creo que, si no te exagero, pero 5 horas hablando de lo que había hecho, de qué tal. Y hubo un momento que ya llevábamos 2 cervezas y me dijo, hostia, Pardalet, me decía, Pardalet, si es que yo no sabía nada cuando llegasteis, yo no sabía nada, yo he aprendido con vosotros, ¿sabes? Y Claro. te digo sinceramente, o sea, yo luego cuando jugué a pádel profesional tuve la suerte de hacer la preparación física con Oscar Pitillas, que fue un tío que fue olímpico en Sí. salto y luego bueno, ahora es el rehabilitador del Atlético de Madrid, un tío súper preparado. Yo decía, esto es un entrenamiento, claro, son 30 años después o 25 años después, ¿sabes? Que ha avanzado todo tanto Mm. que en aquella época íbamos todos por inercia. Y sí que es Sí. verdad que vamos, lo básico lo hacíamos y Sí, Salva era un pero tío, ni ejercicios de recuperación, ni compensación, ni prevención, claro, nada, nada. yo tengo el Era como tobillo. ves la ermita, ¿no? ¿Tú habías corrido a la ermita de Bruguera? Hostia, ¿Habías la corrido a ermita. la A mí me ermita? hacía subir 2 veces, porque además hubo un año o dos que cogí peso y el cabrón me hacía subir 2 veces. Pero yo Claro, recuerdo, yo tenía el tobillo reventado, pero reventado cada año. De hecho, yo lo puedes mirar, jugaba 12 torneos porque me rompía por el tobillo. Nunca hice un ejercicio de propiocepción para recuperarlo, claro, porque es claro, que no se sabía, ¿sabes? claro. Entonces, las cosas han cambiado y sí que es verdad que hoy el tenis es físico a tope, ¿sabes? Y todas las tenistas que ves hoy en día miden 1,80, ¿sabes? Con esas Sí, palancas, ¿sabes? Es que sí, va a cambiar, va a sí, cambiar. sí, sí. Y bueno, cuéntanos ahí un poquito también, dos del mundo del pádel, macho. ¿Qué pasa ahí? Que te metes a pádel y empiezas a ganar Ah, también. no, bueno, ¿Eh? eso sí, eso es lo que lo he comentado un poco al principio, que fue por una circunstancia, ya te digo que fue un Sí, concierto te que me invitan a un invitaron y tal. concierto y acaban Sí, las me dos del dijo, mundo, ¿no? sí, no, entonces me dijeron, hostia, ¿por qué no vienes y juegas un poco tal? Empecé a jugar, se me dio bien y el primer año fui un poco loca porque no tenía pareja y no sabía jugar nada, o sea, pegaba el lifta, jugaba rapidísimo, Betona me mandó a paseo en tres semanas y luego tuve la suerte de que me llamó María Silvela y bueno, y era buenísima ella y aprendí a su lado, ¿sabes? Yo lo único Mm. que creo que hice un poco bien es que era muy disciplinada y entonces ella me decía por aquí, yo le seguía y bueno, y sí que es verdad, el segundo año ya quedamos segunda pareja del mundo, llegamos a 2 finales del Mundial, eh, jugamos en la selección también contra Argentina 2 finales de Mundial y la verdad es que me fue muy bien. Y Mm. nada, jugué 5 años, claro, Pues, yo jugué al pádel desde los 35 a los 40, ¿sabes?
Y a los Claro, que 40 ya dije, claro, más allá es ya era, difícil. sí, y aparte yo tenía un trabajo en ese momento, había sacado había estudiado un máster de gestión de empresas y de empresas deportivas y llevaba la dirección de la Calderona, que me acuerdo perfectamente que coincidimos alguna vez, Sí, ¿te sí, acuerdas? Frente al golf. Y entonces sí. yo llevaba la dirección de allí y hubo un momento que ya me dijeron, oye, lo del pádel está muy bonito, pero vamos, tienes que trabajar. Claro, yo me iba, jugábamos de jueves a domingo. Y recuerdo que en Claro. aquel momento nada, mi hermano me tiraba algún cubo, Marco Lucas me ayudaba un poco y con los partidos que jugaba de jueves a domingo me cuidaba físicamente y bueno, y sí, la verdad es que me fue muy bien. ¿Hay dinero ahí en ese nivel de pádel? ¿Hay Eh, dinero? bueno, como ahora, hay Jugando mucha, solo, no dando clases, solo el puro no, campeonato. a ver, nosotros sí que teníamos ya sponsors, ganaba algo de dinero con sponsors y en ese momento yo te puedo decir, bueno, que es que ahora también tampoco se paga nada. Yo creo que ahora ganan 1.500 euros si ganas una final del World Padel Tour. En ese momento en vez del World Padel Tour se llama Padel Pro Tour, que era el Mm. circuito anterior a este y que ya ahí estaba bien organizado. Llenábamos pistas con 2 o 3 mil personas en las finales de Madrid, por ejemplo y ganábamos, no sé si 800 euros o algo así, nada, una ruina. Pero bueno, al final yo me metí ahí, como me iba bien, pues seguía jugando y Ya, estaba estabas con gente del contenta, era pádel, una estaba bien, época de tu sí, vida, claro. sí, Muy- sí, la verdad es que lo disfruté, lo Y fuiste disfruté. un poco pionera ahí, ¿no? En el pádel femenino en España, ¿no? Bueno, no, había jugadoras antes, que venían del tenis, estaba, ya te digo, Carolina Navarro, que aún sigue jugando, sigue estando arriba. Araceli jugó pádel también, ¿no? Araceli Montero Araceli, jugó pádel Araceli también. jugó, Iciar Montes jugó muy, muy bien, fue de las mejores mucho tiempo. A mí me mete el primer año, ese año que empieza a jugar, me llama Carmen Chillida. ¿Te acuerdas de Carmen Chillida? No, Bueno, no Carmen me suena. Chillida fue de la época de Goñaraña y toda esta gente que era Mm, seleccionada de España. Y yo decía, pero mm. Carmen, si no juego en mi vida, no te preocupes, que quedan 4 meses que te he visto jugar y te pones. Te pone. Pero sí había gente, a ver, como ahora, ¿sabes? Ahora hay más gente que juega, pero sí que eh, habían previas, habían torneos del circuito, habían unas categorías previas, ya estaba bien montado. Y ahora has vuelto un poquito al tenis, ¿no? Te he visto que tienes más interés, me viniste a ver ahí a Valencia, ahí al Sí, Tenis Tour, sí, bueno, una tarde. realmente yo he estado, sí, Estás volviendo, has pasado muchos años en el pádel. Yo te conocí ahí en el K7 dando clases, que llevaba yo a la escuela, daba muchas clases y sí, yo estás volviendo un poquito al tenis, ¿o no? ahí estuve esos 5 años que jugué y Mm, realmente 2 años más tenía muchísimo trabajo por el tenis. Cuando a mí me despiden de la Calderona, me voy al Golf Escorpión, que yo soy socia de ahí, tenía pistas de pádel y de tenis. Y bueno, y sí que estoy 2 años y al tercer año es lo que te he comentado, que yo, a ver, lo mío es esto y he seguido formándome en tenis y he hecho todos los cursos de la RPT y a mí me gusta aprender y siempre he sido vinculada al tenis. En esos momentos, fíjate, incluso estando jugando, en ese momento, los principios yo entrenaba por ejemplo, Ernesto Turegano, que es un niño que jugó bien en Valencia a nivel junior mm. y era un nano que jugaba y yo lo entrenaba allí prácticamente, estaba en una escuela, pero le llevaba yo su carrera, entrenábamos 3 o 4 días y nunca me he desvinculado. Y luego sí que es verdad que en ese momento, cuando pasan 2 años, digo, yo no quiero esto más. Y me acuerdo que Paul Dorochenko es muy amigo mío, trabaja en la Calderona, de hecho tenemos la casa al lado, y le dijo, Sí. Paul, hostia, él estaba en la Masía, ahí necesitáis a alguien. Digo, yo no, yo lo que quiero es ir y trabajar y tal. Y entonces hablé con Emilio, le vino fenomenal y estuve ahí pues los 3 años hasta que lo cerraron, 3 años y pico. Sí. Y bueno, luego tengo una empresa con una persona, un inglés que trabajamos con juniors, me viene alguna semana juniors aquí y de hecho esta semana tenía que estar en Oxford, que voy a entrar allí en los colegios ¿Pero privados lo has cancelado por la entrevista o por el corona? por la entrevista. Ah, vale, vale. Por ti, por Gracias. ti. Y bueno, y voy haciendo cosas de tenis, llevo la escuela de allí del golf, que estoy tranquila en casa y la verdad es que estoy ¿Te siempre con ganas de gustaría alto aprender. nivel? ¿Te gustaría alto Pues nivel de tenis? Mira, este año pasado sí que te digo que hablando por un tema de la jubilación con la VTA y tal, salió la opción, me dijeron, oye, ¿sabes el tema que tenemos para el WITA Coach Program? Bueno, tiene un programa, lo conoces. Hostia, me dije, hostia, pues me encantaría, creo que me encantaría. Entonces estuve allí en Wimbledon, hicieron unos cursos, me vieron y tal, y me acreditaron como entrenadora de la VTA. Y tengo esa opción, me gustaría, la verdad es que
luego, por ejemplo, hace un mes que cuando vino Conchi de toda la gira de Australia, me llamó, oye, que estoy aquí una semana, vente, estuve un fin de semana en casa con ella y hablando un poco de cómo está todo el tenis y como tal, le dijo, hostia, creo que estoy muy bien en Valencia y el calendario que llevan, ¿sabes? Ella fue a final de noviembre a entrenar, bueno, estuvo noviembre, diciembre, volvió en enero cuando acabó 3 meses y medio fuera de casa. Y bueno, porque ha pasado todo esto, gracias a Dios, el otro día lo hablaba con ella, tiene las vacaciones más largas de su vida. O sea, creo que es una vida muy complicada, pero vamos, sí me gustaría hacer algo más de competición. Algunas semanas, algún consulting, 10, 12 Sí, semanas, porque tú tienes mucho que sí, me aportar. encantaría, me Sobre encantaría, todo mentalmente, tienes una experiencia que aportar a las chicas. 10, 12 semanitas alto nivel estaría bien. me encantaría, la verdad es que me encantaría. Pues Pero bueno, nada, también, ya te digo, disfruto con los juniors que tengo. Tengo dos nanos una niña de 10 años que es un espectáculo, dos nanos de 12 que juegan bien y disfruto con ese trabajo. Imagínate si pudiera hacerlo ya te digo, con eso, con gente un poquito mejor, pues me encantaría también, claro. María José, pues no sé, muchas gracias. Que va, Podemos estar aquí gracias toda la a ti. tarde, pero no te quiero molestar más No, tampoco. Hostia, ha sido que un va, que va. placer. Te hemos conocido, la verdad es que es una historia muy, muy interesante. Una historia que Muchísimas sirve de gracias. ejemplo, que sirve de ejemplo. Y nada, no sé. Seguimos en Muchísimas contacto. gracias a ti. Seguimos en contacto y para lo que necesites ya sabes. ¿Vale? Y Ahí muchas estaremos. Muchas gracias gracias a todos. A todos hay a mucho todos. valenciano, a Lozano, nos han visto mucha gente valenciana, mi amigo Qué bien. Maneses, José Navarrete, Tenis Un abrazo Barcelona, para Pablote y para Pablo Juanma y Álvarez para Vives, no sé Panchote. quién es, Carlas Tenis BCN, la verdad es que hay Sí, mucha gente que se han mantenido en la conversación, se tenía ganas de escucharte la gente a ti. sí. Ha sido gracioso. Bueno, sabíamos, ¿te acuerdas que hemos hablado antes? No sabíamos si había haber gente y si se va a mantener. Digo, mira, si Yo no sabía sabes, que iba a haber, yo sabía que iba a haber gente, yo lo sabía, qué porque la bien. gente se acuerda de ti y siempre se ha preguntado cosas de ti. Yo creo que has sido una jugadora muy importante en España, en esa época, digamos, dorada del tenis español, de Conchita Arantxa, y Mm. había ganas de escucharte, había ganas. Claro. Y de No, y conocerte, además, sobre todo por supuesto, para nada por mí, pero sobre todo porque, bueno, yo creo que lo que estáis haciendo es maravilloso. De hecho, tenemos algunos proyectos que estoy intentando tirar para adelante, pero entre que te tengo que ver a ti, tengo que ver a Jorge Mir, tengo que ver al otro, se nos está complicando todo. Así que nada, desde aquí daros la enhorabuena a todos por lo que estáis haciendo y ojalá acabe esto pronto y sigamos en contacto todos. María José, un abrazo. Un Nos abrazo vemos, fuerte. nos vemos Un por beso. Valencia. Máquina, Venga, gracias. Hasta luego. adiós. 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 Bueno, pues ya hemos estado con María José Llorca, la hemos conocido un poco, creo que tiene una historia muy, muy, muy interesante y es una jugadora muy, muy importante. En fin, mañana seguiremos. Muchas gracias por la asistencia y a seguir. Adiós.